Esta historia comienza viéndose una chica con una sonrisa bastante arrogante, diciendo a la protagonista que era alguien patético y esperaba que él sufra para ella, declarando que le daba mucho asco el ser su amiga de la infancia. Y fue en ese momento que Kazuma escuchó perfectamente cómo algo se rompía dentro suyo. Y para entender todo esto tenemos que retroceder un poco en el tiempo, presentándose la chica de antes, Takayashiki Rua. Ella era una idol bastante famosa y además la nieta del líder de una compañía famosa llamada Teikai, siendo tratada como si fuera una princesa. Y por otro lado estaba él, Suzuki Kazuma. Es una persona sombría que no se juntaba con nadie, siendo totalmente diferente a Rua, aunque había algo que destacaba, siendo que es su amigo de la infancia, aunque eso era todo. Y debido a eso, había vivido como su sombra, aunque no veía necesario ser una persona como ella, simplemente quería vivir como alguien normal, hacer amigos y tener una pareja. Hablando de ello con Rua, que lo único que le dijo era que era un imbécil por pensar eso, y que simplemente debería saber su lugar. Él no tenía ningún valor destacable, además de ser su amigo de la infancia. Cosas como esas eran siempre repetidas desde que eran pequeños, como si fuera una especie de maldición. Y un día de la nada le llegaba un mensaje de Rua que le invitaba al karaoke junto a una chica llamada Yasa y otros amigos, recordándole cómo él había dicho que quería tener amigos, así que le estaba dando la oportunidad, haciéndolo pensar que era el momento de cambiar, yendo a comprar ropa y hacer su nuevo peinado para llegar al karaoke, decidido a convertirse en una persona diferente. Pero al entrar, todos empezaban a reírse y burlarse de él, mientras que Rua, en lugar de detenerlos, simplemente reía con ellos, mientras que Yasa, por otro lado, se mantenía en silencio, y Kazuma comprendía qué era lo que pasaba, acercándose Rua a él y cuestionando el por qué se estaba quedando parado allí, ordenándole que llore. Después de todo, había apostado mucho dinero a que él lo haría, pero en lugar de hacer eso, le pregunta si le había hecho algo a ella como para ser tratado así, respondiéndole con una cara asquerosa que él era su esclavo, una herramienta patética que servía únicamente para su diversión. Y volvemos al punto donde declaraba que sentía asco de ser su amiga de la infancia, sintiendo como algo se rompía dentro de él, siendo eso la cadena que lo ataba a ella, diciéndole de una forma estoica que opinaba lo mismo que ella. Por eso ambos terminaban su amistad en ese momento. Eso la deja perpleja y quería que repitiera lo que dijo, diciéndole a Kazuma que la odia, pero ella le dice que detenga toda esa tontería. Ella era la única que debería sentir odio, pero sin querer aguantar su berrinche, simplemente estampa su mano contra la mesa y retirándose sin dejarla hablar, le dice que así serían las cosas desde ahora. Sin embargo, Ayase observa la mesa, notando que estaba rota, negando a todos que Kazuma lo haya hecho, mientras que Rua, llorando, declaraba que no iba a perdonarle el haber roto su amistad, aunque Kazuma podía sentirse más liviano, cuestionándose el por qué había seguido tanto tiempo a esa chica y ahora ya no tendría que vivir como una sombra debido a que ahora era libre. En la noche de ese día, vemos un viejo, el cual era el presidente de la escuela y abuelo de Rua, llamado Taisou, con una mirada muy seria que cambia drásticamente al escuchar a Rua, que le contaba lo que había pasado con Kazuma, escuchándose una mujer con un kimono llamada Sakura, la cual era su prima, y le preguntaba si ella no había hecho algo malo, cosa que negaba. Solo había dicho que básicamente era un trozo de basura, lo que hace decirle que era claramente su culpa, negando otra vez, diciendo que eso solo había sido una mentira, porque quería burlarse de él, porque había dicho varias veces que quería ser amigos y una novia, cosa que a ambos le parecía algo normal, pero aún metida en su berrinche, le dice que eso no era así, porque Kazuma ya la tenía a ella, por eso había sido cruel con él, y decía al aire que estaba enamorada de Kazuma. Escuchar eso hace que su abuelo redirija toda la culpa a él, y su prima decía que en ese caso solo tenía que disculparse, pero ella no quería eso, y le decía a Sakura que le ordenara como su maestra Kazuma, que se disculpe con ella, diciendo cosas como que siempre la ha querido y que también la besara, aunque le parecía demasiado, algo como eso. Y por otro lado, Sakura le pregunta a su abuelo si pensaba en Kazuma como un pretendiente para Rua, cosa la que afirma, por eso lo habían entrenado y además tenía bastante talento, cosa que Sakura afirma. Después de todo, sus calificaciones siempre fueron muy altas, al punto de que si él fuera en serio, sacudiría al mundo entero con su potencial. Y también era alguien atractivo para las chicas, pero siempre su organización las hacía cambiarse de escuela, provocando que él nunca notara que era popular, pero pensaba nerviosa que ahora que ambos no eran amigos, no tendría motivos para ocultarse de todos. Y así pasamos al día siguiente, donde en medio del pasillo de la escuela, el asiento de Kazuma estaba fuera del salón, con una nota que decía que ella no tenía ningún lugar allí, entendiendo que era lo que pasaba, y ahora tenía dos opciones. La primera era actuar como si nada, lo que haría que esto siguiera pasando, y la segunda, quejarse con los maestros, que solo resultaría en ser ignorado, porque esa escuela tenía como prioridad a las personas talentosas y famosas, las cuales eran tratadas como la clase alta, y las personas normales tratadas como clase baja, y Rua era la más famosa
famosa del lugar, así que su palabra era la ley. Así que el calvo de su maestro era como un perro que simplemente haría caso a ella. Así que ahora, entre las dos opciones, iba a elegir la número 3, escribiendo que estudiaría por su cuenta, y como Rua lo había ordenado, nadie podía decirle nada, y se dirigía hacia un lugar en el que nadie pueda verlo, bajando unas escaleras que casi nadie conocía, un lugar secreto para él, y mientras bajaba, piensa que ahora que quiso ser alguien normal, estar peleado con Rua provoca que hacer amigos o una novia sea prácticamente imposible, aunque le bastaba con estar en paz, y tomando la puerta del lugar secreto, vemos que no era tan secreto como pensaba, porque había una chica cambiándose, la cual se avergüenza al verlo, y chillaba al aire, mientras que esa acción provocaba que los hilos del destino se movieran, haciendo que las chicas que no eran normales, y él que solo quería volverse alguien normal, terminen viviendo días que claramente no podrían ser normales. De esta forma, pasamos un video de YouTube de Rua, la cual hablaba acerca del karaoke, y además presentaba un evento que haría con una seiyuu llamada Minato Amane, la cual no era otra persona que la chica de antes de la biblioteca, y en los comentarios su ejército de sims hablaban mal de Kazuma y también de Amane, y acerca de ellos los vemos avergonzados, presentándose mutuamente, y luego de cambiarse, Kazuma le pregunta el por qué lo estaba haciendo allí, disculpándose con él, diciendo que estaba buscando un lugar para practicar su canto y su baile, revelando que ella era una actriz de voz, y por eso estaba practicando, reconociéndola como del área de artes, pero le preguntaba acerca de sus clases, respondiendo bastante triste que cuando llegó, encontró su asiento fuera del salón con una nota que decía que ya no tenía lugar, siendo algo que entendía perfectamente, y en ese momento llegaban mensajes de Rua a su teléfono, pero simplemente la bloquea y volvía a hablar con Amane, la cual le revela que ella no era para nada conocida, tanto su voz como su cara eran muy normales como para destacar, pero Kazuma con duda le dice que no podía decir nada acerca de su cara porque su flequillo la estaba tapando, pero su voz era muy linda y relajante, cosa que la avergüenza, diciendo que había muchas personas mejores que ella, como Rua, la cual estaba trabajando para el evento, que provoca que muchos seguidores de ella la ataquen, siendo algo que era de esperar de los seguidores de Rua, y le preguntaba por qué hacía equipo con esa cerda, haciendo que nerviosa le dijera que no debería decir eso porque podría meterse en líos, y revela que la habían hecho hacer equipo con ella porque ambas eran de la misma escuela y también estaban en la misma agencia, por eso habían puesto a ella para que Rua destaque más, pero aún así le habían dado una buena oportunidad, así que por eso no quería ser un estorbo para todos, y daría lo mejor para eso. Escucharla lo hacía reír y le informa que la iba a acompañar en sus prácticas, pero su punto de vista sería el de un inexperto. Pero ese simple punto de vista la hacía feliz, teniendo una amplia sonrisa, viéndose su cara sin su flequillo, pareciéndole mucho más linda que Rua. De hecho, no había punto de comparación, y así, en la hora de descanso, había ido por bebidas, pero era detenido por Rua, que estaba molesta por ser ignorada y que la haya bloqueado, pero no le daba importancia, y una mano tomaba su hombro, viéndose un chico bastante molesto por su comportamiento. Él se llamaba Sano, siempre estaba pegado a Rua, y este molesto le dice que dejara de verlo de esa forma, estando por golpearlo, pero Kazuma desaparecía de su vista y lo sentía detrás de él, lo que hacía que se orinara del susto, mientras que todos se burlaban de Asano porque era muy débil. Pero antes de intentarlo de nuevo, era detenido por Rua, que le decía que ella era la única que podía meterse con Kazuma, dejando un ambiente tenso, que era cortado por Kazuma, que dirigiéndose a Rua, le cuestionaba si acaso pensaba que ella estaba quedando bien al hacer lo que hacía, cosa que la deja petrificada, y le decía que debía escucharlo bien, no existe alguien que tenga permitido molestarlo, ni ella ni ningún otro, y le dice que no vuelva a intentar defenderlo, cosa que deja a Rua de rodillas y estando sonrojada, diciendo que Kazuma se veía muy genial. Y de esta forma, saltamos una semana después, donde Amane estaba bailando, pero se equivocó en un paso y era atrapada por Kazuma, el cual se aseguraba de que ella no se lastime, estando agradecido de que le esté ayudando tanto, cosa que lo dejaba sorprendido porque nunca nadie le había dicho eso, y un poco avergonzado decía que no era nada, y le daba sugerencias para no caerse más, como dar un gran salto, cosa que era imposible porque eran 5 metros de distancia, pero Kazuma lo hacía como si nada, dejando a Amane totalmente sorprendida, preguntando sobre sus notas en educación física, las cuales siempre estuvieron dentro del top 3, lo que la dejaba confundida, y volvían al tema de su baile, hablando sobre su postura, la cual hacía parecer un gato porque siempre estaba encorvada, teniendo una idea sobre tomar la figura de uno con la posición de las manos, y probaba a bailar de esa manera, cosa que definitivamente era muy lindo, y le parecía una buena forma, cosa a la que estaba totalmente de acuerdo, aunque esa forma de baile seguramente no la aceptarían para Rua, porque su trabajo era solo participar para que ella resalte más, y cuestionando si eso le parecía bien, decía que sí, porque después de todo, ella no era una idol.
pero lo único que quería era que Kazuma la viera, porque ella era una seiyuu, su trabajo consistía en interpretar personajes, y por eso se esforzaba tanto para poder hacer algún día algún trabajo relacionado a ello, notando como Amane era bastante optimista, tenía un gran amor por su trabajo, al punto de sentir envidia, porque él no tenía objetivos claros, simplemente quería ser alguien normal, al punto de poder decir con libertad que estaba haciendo él mismo. Pero Amane estaba segura que él podría conseguirlo. Tratándose de Kazuma, él podría llegar a ser lo que más quiera, palabras a las cuales agradece. Y Amane quería preguntarle algo. Había escuchado que estaba peleado con Rua, así que quería saber si era culpa suya, cosa a la que niega, y tiene que reafirmarlo, diciendo que ambos ya no eran amigos. Y en ese caso, tomando valor, Amane lo llamaba por su nombre, y quería proponerle si ambos podrían ser... Pero la puerta se abría de golpe, viéndose a Rua bastante molesta, que quería saber por qué ambos estaban solos y tan cerca del otro. Había escuchado que Kazuma estaba en ese lugar y quería saber por qué estaban juntos e insultaba a Amane llamándola popó. Y confrontaba a Kazuma queriendo saber por qué estaba ayudando a alguien que ella consideraba fea, empezando a llorar porque ella no estaba a su lado. Amane le decía que era su culpa, Kazuma simplemente le estaba acompañando, pero Rua, con una cara tenebrosa, cuestiona el por qué lo estaba llamando por su nombre, haciendo que ella se retracte y agarraba su flequillo, diciendo que solo lo usaba porque ella era muy fea. Sin embargo, veía que en realidad Amane era mucho más linda que ella, quedando impactada y queriendo cubrir su cara con cinta que quién sabe de dónde sacó, pero es detenida por Kazuma, que le decía que ella estaba trabajando duro para que ella pudiera brillar aún más, y ahora mismo Rua estaba estorbando. Eso le hace decir a ella que debería estar apoyándola, porque ella era su amiga de la infancia en lugar de Amane, pero fríamente le dice que ambos ya no lo eran, y se lo había dicho claramente, respondiendo que esas palabras habían sido solo una broma inocente, pero le cuestiona si acaso sabe a cuántas personas había herido con sus bromitas, y estaba en preparatoria, pero aún era bastante infantil. Oye, ya hiciste suficiente, conoce tu lugar, dice Kazuma con frialdad, dejándola nuevamente sonrojada por haber estado tan cerca de él, y se retiraba junto a Amane mientras era llamado idiota por Rua. En la entrada de la escuela, Amane se disculpaba con Kazuma por lo de Rua, diciéndole que no era su culpa, y además ahora tenía una idea, el cual era destruir su orgullo, y ese plan se iba a llamar el baile de Amanian. Y dentro de un restaurante, Amane tenía unas orejas de gato que Kazuma le regaló, y le decía que subiera un video de su baile a su canal de YouTube, respondiendo ella que no tenía muchos seguidores, pero decía que él se iba a encargar de eso, solo que tenía que confiar en lo que dice, y también le dice si podría levantar su flequillo en el video. Ella era muy linda como para ocultarse, no obstante le daba mucha vergüenza, y si no tenía su flequillo no podría estar tranquila, y además estaba en la agencia que era propiedad del abuelo de Rua, y ella era mucho más popular que ella, y no sabía si estaría bien si se volviera su enemiga. El motivo de la falta de confianza de Amane era claramente por el ambiente en el que estaba. Las personas que sobresalían eran manipuladas por aquellos más famosos como si fueran un clavo más. Tanto en la escuela en la que estaba como en el mundo había muchas personas así, y salía de su mente al escuchar a Amane que le preguntaba acerca de Rua porque veía que ella estaba muy interesada en él, respondiendo que ella era simplemente una molestia, y le decía a Amane que ella podía llamarlo por su nombre, debido a que por culpa de Rua había empezado a llamarlo por su apellido. Eso la hacía feliz, queriendo que él también la llame por su nombre, cosa que hace sonrojándola, aunque no entendía el motivo, y un poco apenada, decía a ella que iba a hacer el video que pidió, y así pasamos a su canal, en el que se presentaba junto a su baile mañana, estando un poco nerviosa, pero haciendo el baile a la perfección, y con una tierna mirada, invitaba a todos al evento que haría con Rua, siendo definitivamente linda, y los pocos comentarios que tenía, habían algunos que la atacaban, y decidía mirar el canal de Rua para saber cuál sería su próximo paso, en la cual ella estaba maldiciendo su nombre para seguido cambiar su actitud bajo el pretexto de que había estado pensando en ser una actriz de voz, cosa que no entendía para nada, y si ella quería jugar de esa manera, entonces iba a destrozarla sin piedad. Y luego de eso, Rua había conseguido miles de vistas, mientras que Amane había conseguido apenas superar las 50, pero ahí es donde entraba su papel, escribiendo una recomendación en internet porque tenía muchos amigos en línea, al ser el sublíder de un clan famoso en un videojuego. Lo que hizo que días después el video de Amane haya conseguido muchísimas vistas, que eran en parte gracias a la belleza y esfuerzos que ella había puesto.
Eso la hacía muy feliz, y la segunda parte del plan se cumplía con el tiempo, siendo que Rua aparecía con orejas de gato, argumentando que en las mismas condiciones que Amane no había forma en que ella perdiera, así que el evento sería con temática de gatos, y se vería en él quién era la más linda, notando Kazuma cómo Rua estaba preocupada en realidad por una pequeña manía que ella tenía desde pequeña. Y así pasamos al día del evento, en el que Kazuma saluda a Amane, la cual se encontraba en un pequeño almacén, porque Rua la había echado de los vestidores, aunque ese lugar era bueno porque ella no los molestaría, dándole ánimos porque había visto cuánto se había esforzado, y Amane tímidamente le pregunta el por qué le ayudaba tanto. Lo había pensado por mucho tiempo, respondiéndole con otra pregunta, cuestionando si no le parecían malas las normas de la escuela. Discriminaban a los estudiantes que no eran famosos como los demás, pero si alguien como Amane, que se había esforzado mucho, llegaba a los oídos de todos, nuevos vientos iban a soplar por la escuela. Pero desde el inicio le había ayudado porque quería apoyarla por él mismo. Y hablando de apoyo, le entrega unas orejas de gato que él mismo había hecho. Ella apreciaba el gesto, la hacía realmente feliz, y por eso iba a esforzarse mucho. Pero acercando su mano, le dice que se las puso mal, y acomodando su flequillo, dejaba al descubierto su belleza, siendo esa la forma en la que tenía que usarlas. Y al verla avergonzada, le dice que él también intentó cambiar, se cortó el pelo para tener un cambio como un protagonista de una novela, pero las cosas no pasaron como él quiso, y simplemente recibió burlas, pero ella era un caso diferente, así que ambos iban a robar toda la atención con el brillo que ella y solo ella tenía, cosa que acepta con una sonrisa y con una confianza renovada. Salía dirigida a brillar como nunca. De esta forma, estamos en el escenario, donde Rua estaba presentándose y recibía a la invitada especial, posándose a Amane al frente de todos, la cual con una tierna sonrisa se presentaba ante todos, alertando a Rua porque se veía muy linda, y ambas empezaban a bailar y cantar, captando a Amane las miradas de todos, mientras que Kazuma divagaba. Sabía que Rua había pensado que no perdería contra Amane, pero la había subestimado completamente. Ella trabajó muy duro, hasta el punto en que no se podía comparar a ella, siendo que parecía una diosa, y esta batalla estaba perdida desde el momento en que ella decidió usar las orejas de gato, entrando en el terreno en el que Amane era muy superior a ella, y en ese momento estaba en las mismas condiciones en las que él estuvo alguna vez, estando en un área en la que no estaba acostumbrada y avanzando sin precaución, y notaba cómo había gente que había empezado a moverse, viendo personas con traje que estaban moviéndose hacia la parte trasera del escenario, disponiéndose Kazuma a moverse también, mientras que en el escenario vemos un hombre hablando por teléfono, el cual no podía llamar a sus hombres, y dado que no podía hablar con ellos, iba a bajar a Amane del escenario por la fuerza, pero Kazuma le pregunta sobre a quién pensaba bajar del escenario, viendo el hombre a todos sus empleados noqueados, reconociéndolo Kazuma como empleado de la familia de Rua, que seguramente había recibido la orden de sabotear a Amane en caso de que Rua se viera perjudicada, y con una pregunta confirmaba la teoría de Kazuma, que se acercaba a él y de un golpe lo noqueaba en el suelo, notando cómo los empleados habían perdido la calidad desde que él se había ido. Y volviendo al escenario, notaba cómo Amane estaba brillando y no iba a permitir que nadie le interrumpiera, pero luego lo negaba. Aquel destello que ella emite era imposible interrumpirse, y tomando fuerza decía fuertemente al aire palabras de ánimo hacia Amane, las cuales eran escuchadas por ambas chicas, emitiendo una amplia sonrisa que desconcertaba a Rua, la cual tropezaba y caía al suelo. Y así fue como todos hablaron de su caída, pero aún así el evento había sido todo un éxito, y las noticias habían censurado a Amane junto con la caída de Rua, habiendo hecho de todo para no perjudicarla, pero aquellos que vieron todo no podían esconder a la tierna Amane, la cual estaba rodeada de personas que la habían visto en el evento, y ahora que ella era popular, nadie podía molestarla, y los focos no iban a dejar de iluminarla, siendo cada vez más y más famosa. Y cuando eso pasara, él se volvería una persona que pueda volverse un obstáculo para Rua, decidiendo desaparecer de los ojos de Amane y velar por ella desde las sombras. No obstante, Amane lo veía y lo llamaba por su nombre, acercándose a él, y le preguntaba si podría acompañarle en sus prácticas, siendo que había sido llamada para una audición en un anime. Y esa era una agencia diferente a la que estaba, pensando en irse a otra porque ella quería ser una seiyuu, y por eso iba a practicar su actuación y quería hacerlo con él. Y al llamarla, era silenciado por un dedo en sus labios, escuchando como Amane no quería que la llamara de esa forma, quería que él, y solo él, la llamara a ella como Amanean, cosa que dejaba a Rua celosa, y estando algo nervioso, notaba como su personalidad había cambiado, cosa que afirma, pero era su culpa después de todo, porque él había sido quien había levantado su flequillo, así que era su trabajo tomar la responsabilidad, y estando abrazada a la vista de todos, Rua se desmayaba por la impresión.
Actualmente solo quedan 3 episodios disponibles, así que esperaré hasta que estén al menos unos 5 para la siguiente parte. Este manga estalló cuando salió, pero no fue hasta hace poco que recién lo leí. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.